una banda griega enfocada al metal gótico que basó sus melodías en actos similares a una obra de teatro. Fue reconocida al inicio de su carrera, pero terminó por estancarse gracias al cambio en su alineación, llegando al punto de casi quedar en el olvido. Esta es la reseña del póster de la banda Oaths of Ecstasy. En 1993, Dimitris Biko e Iosif Nikou formaron en Grecia una banda que se enfocaría al death metal, algo que solo presentaron en su primer demo, Theogony, el cual no contó con una buena calidad en la producción, pero sirvió para perfeccionar el estilo musical de la banda. Para las grabaciones del primer demo, Atheistic Emotion, incluyeron la voz femenina de Christina Maniati, quien participó en 3 canciones que fueron grabadas en 1996. Un demo con una mejor calidad musical, pero no en el sonido, el cual aún se puede distinguir la opacidad en las pistas. La incorporación de los teclados fue una pieza fundamental para la banda, pues la base de las melodías están apoyadas en el uso de este instrumento. Cabe mencionar que la grabación del tema Paranoid de la banda Black Sabbath, el cual me atrevo a decir que es llamativo por el uso de voces femeninas y guturales al momento de su interpretación, pero al final se puede catalogar como un pésimo cover. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se atrevieran a realizar otra grabación, la cual fue titulada Words of Insanity, el cual les sirvió para conseguir un contrato discográfico con la compañía de End Records, en donde se vieron en la necesidad de realizar cambios significativos en su estilo musical, pues es bien sabido que las compañías disqueras siempre meten mano al realizar cambios o adaptaciones musicales, producciones, incluso en la banda entera. En este caso, Oaths of Ecstasy dejó atrás el death metal para enfocarse en el metal gótico, manteniendo únicamente la voz gutural, la cual fue complementada con voces sopranos femeninas y un aumento en los arreglos de teclados en los temas, dando un enfoque parecido a Therion o a las primeras producciones de la banda Tristania. El primer disco, titulado En Both Dreams in 4 Acts, es un álbum el cual trataron de enfocar la temática como si se tratara de una obra de teatro dividida en 4 actos, tal como lo dice el nombre del disco, el cual se mantiene repetitivo en cada uno de ellos, lo que provoca que llegue a perderse el interés de escuchar el disco completo. Aún así, mantienen una esencia melancólica en algunos de los temas, pero que en ocasiones pueden ser arruinados por el exceso de gruñidos que terminan por salir de contexto en la canción. La voz de Christina Maniati da toques agradables en los temas, con un timbre de voz elevado y limpio, pero que en ocasiones termina por ser opacado por la voz ronca de Nikos Baltas, en donde pareciera que en lugar de cantar simplemente se pone a hablar. Hay quienes aseguran que dicha producción fue la causa por la cual la banda se estancó por muchos años, en donde se llegó a creer que se había desintegrado, pero en el año 2004 nuevamente salió a la luz, pero ahora sin los fundadores, quienes definitivamente abandonaron el proyecto, y fue retomado por el guitarrista Nikos Baltas, quien buscó dar un giro distinto a la producción anterior con el lanzamiento del disco homónimo Oaths of Ecstasy, el cual fue terminado hasta el año 2007, pero lo cual terminó por hundirse junto con la banda. Oaths of Ecstasy aún así merece ser tomado en consideración en la banda del metal, pues hay quienes logran disfrutar de su estilo musical. Yo incluso llegué a subir el volumen al sonido en algunas de sus melodías, pero ¿qué pueden esperar de un poser?